Damos un amén. Dice la palabra: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. Lugares. Vamos a llamar al tema de esta mañana: la obediencia es mejor que los sacrificios. La obediencia es mejor que los sacrificios. En este capítulo se está hablando y se está tratando el caso de Saúl. Saúl, en este caso, es el rey de Israel, es el que Dios le ha dado esta posición para que este rey pueda llevar adelante aquellas cosas, proyecciones que Dios en el campo de lo que eran los asuntos de Israel tenía que llevar a cabo. A Saúl se le ha asignado en los versículos anteriores que él tiene que llevar lo que es la misión de llevar una guerra contra lo que serían los amalecitas. Esta guerra o esta intervención que iba a llevar Saúl a cabo en esta ocasión, el Señor se la descifró muy bien. El Señor le dejó bien claro cuál es y de qué manera debería él llevar y ejecutar aquello que el Señor le había enviado a hacer. No quiero detenerme en los aspectos de ya la ejecución de lo que a Saúl se le mandó, pero me detengo en lo específico que fue el Señor. Le dio detalle por detalle: harás de esta manera. Las razones por las cuales el Señor manda hacer esta intervención sobre los amalecitas a Saúl era por asuntos que los amalecitas tenían pendientes con Dios. Los amalecitas habían cometido algo siglos atrás contra Israel, y es en esta ocasión que el Señor va a tomar venganza de lo cruel o ingrato que había sido Amalec cuando Israel recién salía de Egipto. Esto también nos puede servir para que veamos. Yo dije hace un momento, siglos atrás había sucedido esto, pero el Señor no se le había olvidado. El Señor sabía que se habían portado mal con su pueblo y por tanto iba a ejecutar el juicio contra ellos. Y es Saúl el que está como primer rey, y es oportuno para que Saúl lleve a cabo lo que es esta misión. Lo que vamos a ver es que Saúl, hermanos, en lugar de apegarse detalladamente a lo que se le había encomendado, Saúl hizo todo lo contrario. Saúl, en primer lugar,
trajo de los animales que estaban dentro de lo que se le había dicho a Saúl, que no debía de dejar animales, que todo eso tenía que destruirlos. Pero Saúl trajo lo mejor de las vacas, de los vacunos, y a la vez no solo trajo eso, sino que Saúl también trajo, habiéndole perdonado la vida al rey amalecita, lo trajo al campamento, o lo trajo a Israel sano. En esta actitud es realmente una situación que tenemos que ponerle atención, en este caso nosotros, en el sentido de si ya se le había especificado muy bien todo lo que iba a ejecutar, él hace tremendamente todo lo contrario. Hace lo que es algo que no se le había dicho, y sobre todo, para colmo de males, ha traído al rey. No lo había ejecutado. En este caso, Saúl quiere, hermanos, como justificar más bien esta actitud que él ha hecho, expresándole a Samuel que esos animales que él había traído, que los soldados habían traído, pues tenía un objetivo él con ello, y era hacerle un sacrificio a su Dios. Esto es lo que él, diríamos, justificó. Es decir, justifica que hay una cosa más importante que haberlos matado a todos los animales, y era justificable que mejor se dejara algo para hacerle sacrificio al Señor. Y en este caso, hermanos, vemos que el Señor no acepta esta manera de responder a Saúl, o de Saúl responder al profeta. No lo acepta el Señor. ¿Por qué no lo acepta? Porque a estas alturas los sacrificios, hermanos, habían perdido significado. Los sacrificios que hacía Israel ya era un tipo ritual que ya no tenía esencia, que ya no tenía vida, que ya no tenía verdad, que ya no tenía sinceridad. Dicho de otra manera, habían llegado a acostumbrarse a hacer tales rituales de sacrificio con la idea de quedar bien con Dios, y en el caso de Saúl con la idea de justificar la desobediencia. Pero como decíamos que ya Dios no está en el aceptar asuntos que en verdad ya era un asunto más de forma y no de fondo, era un asunto más religioso que sincero. Por lo tanto, Dios en este caso no lo recibe, y Dios, más bien lo que leíamos en este versículo, que es la conversación de Saúl con el profeta, lo que leíamos acá es que le dice el profeta, Samuel le dijo: se complace, fíjese bien, Jehová tanto en los sacrificios y en víctimas, como en que se le obedezca a la palabra de Jehová. Y dice: ciertamente el obedecer es mejor
que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dicho de otra manera, lo que el profeta acá le expresa es que Dios no está interesado en tales sacrificios. Dios no está viendo como algo bueno estos sacrificios que presumiblemente está tratando Saúl de que se le acepte. Más bien enfatiza el profeta que Dios lo que le agrada es la obediencia. En este caso, hermanos, es importante, por supuesto, que apliquemos esto a la vida nuestra, pues todo lo que está en la palabra, lo que siempre apunta es para los que están en escena, en este caso, para nosotros. En el caso nuestro, hoy día, cada uno, usted y yo, no somos ahora cualquier gente de la tierra. Ahora usted y yo somos personas que hemos entrado dentro de la familia de Dios. Dios nos ha adoptado, nos ha hecho su pueblo, al igual que lo ha sido Israel. Ahora nosotros estamos en este mundo, pero tampoco somos del mundo. Dios nos rescató, nos dio identidad, pero por supuesto, el que las personas lleguen a ser pueblo o hijos de ese Dios sin que lo merezcamos, eso, hermanos, parece bonito y claro que lo es, pero por supuesto eso lleva responsabilidades, eso lleva compromisos con ese Dios que nos ha adoptado, que nos ha colocado en un sitial de honor, como en el caso que ahora usted y yo tenemos como iglesia. Y en esta idea y teniendo estas posiciones de dignidad, Dios siempre sigue tratando con su pueblo, porque su pueblo le entiende, su pueblo conoce su lenguaje, su pueblo puede entender quién es su Dios. Y en esa lógica es que también Dios da directrices a su iglesia, en el caso muy particular nuestro. Y las directrices que Dios da son tal vez no en el caso de lo que se le ordenó a Saúl. En el caso de nosotros como iglesia, siempre hay palabra que Dios nos da, y que esa palabra está en la dirección de que nosotros debemos de caminar en esta vida ya no como lo hacíamos antes. Eso podría ser una palabra ya, una recomendación al Señor, del Señor a la iglesia. Ahora a nosotros nos pone, hermanos, como diríamos, que debemos de ser obedientes a su palabra, debemos de ser un pueblo santo, debemos de ser un pueblo que pueda Dios sentirse, hermanos, agradado de nosotros. Y eso es un asunto que no lo quiero más ahondar, pero sí debe de quedar claro que ese mandato de Dios, esa palabra que Dios siempre, tanto en el pasado hizo con su pueblo y lo hace ahora con nosotros, siempre es para que
la pongamos en práctica. Por ejemplo, si el Señor manda a Israel, sé santo porque yo soy santo, esa es una palabra que se le ordena a Israel. Pero esa palabra que está allá en Levítico también la trae el apóstol Pedro para también, hermanos, ubicársela, expresársela a la iglesia. Y le dice: así como está o como Dios ha mandado, ser santo como yo soy santo. Pudieran haber muchas cosas, como aparte de ese mandato de Dios de practicar la santidad, aparte de ser personas que honren a su Dios. Yo pienso que eso le pidió Dios a Israel. Israel le dijo: a tu Dios honrarás y solo a Él amarás. Y todo eso siempre ha venido siendo trasladado a la iglesia. Ahora, el asunto es, hermanos, que lo que vamos a aprender en esta mañana es que, bueno, de qué manera en el caso de Saúl se hace el quite. Saúl trata la manera de disfrazar, de buscar una justificación para justificar, valga la redundancia, la desobediencia, y que era el sacrificio. En el caso nuestro, yo pienso que cada uno de nosotros pudiera, fíjese, ir sacando una conclusión. Si somos nosotros ese pueblo o esas personas que pertenecemos al pueblo que le estamos dando seguimiento en obediencia a eso que Dios nos ha mandado, a eso que Dios nos ha pedido. Yo diría: ¿qué le ha pedido Dios? ¿Qué en la lectura de la palabra, qué le ha dicho Dios? Cuando usted escucha una predicación, ¿qué nos está diciendo Dios? Siempre Dios estará como el padre, hermanos, con los hijos, hablando, afinando, ordenando, mandando. Ahora, si usted está consciente de eso, que cuando usted, si es que lee la Biblia, allí va a encontrar un sinnúmero de consejos, de palabra que se nos es mandado a hacer, a cumplir. Ahí va a encontrar usted, si usted cuanto más lee, va a encontrar, como dije hace un momento, la demanda de Dios de que su pueblo sea santo, la demanda de Dios que su pueblo le honre, la demanda de Dios que no pueden haber dioses ajenos en su pueblo, que Él tiene que ser sobre todas las cosas. La demanda de Dios: no os améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Eso es lo que nos sigue diciendo el Señor. ¿Cuántos hemos escuchado esa palabra? ¿Y cuántos hemos escuchado a través de una predicación lo que es esa palabra? Por lo menos, hermanos, si usted se va a Primera de Juan, capítulo 2, versos 16, 17, va a encontrar eso que acabo de decir. No améis al mundo ni las cosas del mundo. Cuando allá en Romanos, capítulo 12, verso 1, el Señor sigue hablando a la iglesia. Le dice: no os presentéis a Dios, dice: presentaos a Dios como sacrificio vivo, agradable. Eso es Dios diciéndole: usted predicador, usted diácono, usted anfitrión, usted pueblo, damos un amén. Usted debe de presentarse, dice Dios, como sacrificio vivo, agradable delante del Señor. Amén. Eso es lo que dice el capítulo número 12 de Romanos. Y dice: así que
hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ajá, eso es Dios hablándole a su iglesia. Ya a nosotros no nos manda a matar amalecitas, ni a matar vacas, ni a matar niños. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Ahora nos manda a ser santos, porque Él es santo. Y dice, vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Jehová, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que se me ha dado, a cada cual que está en vosotros, que no tenga alto concepto de sí mismo, sino más bien, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe. Ahora, ¿qué es lo que dice, hermano? Ahí nos está diciendo hasta detalles de ética. Aquí nos está dando un montón de aspectos. Si usted se va al capítulo número 4 de Efesios, usted va a encontrar un sinnúmero de palabras que dice ya no se comporten como la manera o la pasada manera de vivir, y sucesivamente. Ahora yo concluyo diciendo lo siguiente: nosotros estamos poniendo atención. De un amén los que están poniendo atención. De un amén los que han leído todo lo que Dios nos ha mandado hacer. De un amén. Los que estamos escuchando esta palabra, estamos escuchándola, pero esta palabra no la da Dios, no la escribe para que nosotros nada más la leamos. Dios no nos pone a predicar la palabra solamente para que nosotros la escuchemos. Más bien, la razón por la cual el Señor da su palabra es para que la obedezcamos. Esa es la finalidad. Pero ahora hagámonos el examen de todo lo que usted sabe que no debe de hacer, porque ya Dios le dijo que no lo hiciera. Ahora la gran pregunta es, preguntémonos si estamos obedeciendo nosotros, preguntémonos si estamos obedeciendo lo que usted ha leído. Cuando usted ha leído que usted debe de honrar a Dios, cuando hemos leído que debemos de presentar nuestros cuerpos vivos en sacrificio santo y vivo, cuando usted ha leído no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, la gran pregunta es, ¿estamos obedeciendo? Esa es la pregunta. ¿Estamos obedeciendo? ¿Y sabe qué sucede? Que se repite la historia de Saúl. Se lo vuelvo a repetir, se repite la historia de Saúl. ¿En qué sentido se repite la historia de Saúl? Porque de todo lo que el Señor nos ha mandado que hagamos, nosotros, hermanos, hemos hecho y estamos haciendo muchos, tal vez no todos, lo que hizo Saúl. Saúl, para justificar su desobediencia, lo que hace Saúl es decirle, Señor, o le dice al profeta, dile al Señor que esas vaquitas, que esos animalitos se lo hemos traído para hacer un sacrificio a tu Dios, a Jehová. Dile, a Él le encantan los sacrificios, a Él le encantan las lunas nuevas, a Él le encantan el cebo de toros
engordados. A él le encanta lo que no sabía Saúl, que ya Dios había desechado, damos un amén, que ya Dios había desechado las cosas superficiales, porque estos sacrificios ya no tenían significado espiritual. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ya no tenía significado espiritual. Y ahí venimos nosotros haciendo. Ahora, ¿cuál es el sacrificio que muchos de nosotros presentamos? El cultito. Voy a ir al culto. Ese es el sacrificio. Eso es lo que es exactamente la figura. Pero yo empecé diciendo, antes de llegar acá, que nos examináramos si estábamos nosotros obedeciendo a la palabra, a lo que se nos ha mandado. Si estamos nosotros siendo santos, si no seguimos siendo, hermanos, personas inconsecuentes. Hagámonos la pregunta. Pero como casi que la mayoría, no me atrevo a decir todos, hermanos, estamos en desobediencia. Aquel se le ha dicho que no fornique, sigue fornicando. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aquel se le ha dicho que no adultere, sigue adulterando. Pero ¿cómo quiere justificar él delante del Señor? Saúl con los toros y el sacrificio de vacas quería justificar. Nosotros queremos justificar cuando a veces ya venimos a hacer la presentación, a hacer acto de presencia. Ya nosotros decimos, voy a dar una ofrendita para mi Dios. Y a nosotros decimos, voy a dar mi diezmo para Dios. Y mire, hermano, cuánto de ese falso sacrificio se está generando dentro de la iglesia. Voy a hacer esto dentro de la iglesia. Aquí, hermanos, esos es la figura de los sacrificios que ya no tienen significado. En el antiguo tiempo no tenían significado, con la excepción que cuando hacemos eso, hermanos, dentro de todo el esquema que conlleva la vida espiritual, eso tiene sentido para Dios, eso lo acepta el Señor. Pero cuando todo es lo contrario en cuanto a desobediencia de lo que nos ha mandado, hermanos, Él no se agrada con nada. Yo puedo estar aquí día y noche de rodillas, pero si yo soy un desobediente, ese sacrificio de rodillas, eso no sirve para nada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No sirve para nada. Eso es lo que hay que entender en la vida espiritual. La vida espiritual es, hermanos, para que no nos conformemos a lo externo, sino que la vida espiritual tiene, hermanos, diríamos, es una bendición y es una complejidad. Es decir, hay una complejidad que a nosotros nos cuesta como ir descifrando esa complejidad, porque todo lo asociamos a que el Señor me va a recibir eso. Hay personas, fíjese que usted ha escuchado personas que dicen, mire, si Dios me sana, yo voy a dar mi testimonio. Vaya, hombre, qué alegre se va a poner Dios si le da el testimonio la doña ahí. Pero antes de dar ese supuestamente sería un supuesto sacrificio. Voy a testificar, Señor. Pero, hermanos, diría el Señor, como se lo dijo Samuel a Saúl, antes de sacrificio, Dios no se agrada de sacrificio de machos y de cabríos engordados. Dios se agrada de la obediencia a la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Lo que Dios le agrada es la obediencia. Que se oiga un amén. Entonces viene la hermana y da el testimonio, ya te honré, Señor, pero es una gran desobediente. No está casada con su marido, o anda mal en esa área, o es un gran mentiroso, o es un gran odioso, o es un
robadiemo o es, hermanos, una persona que tiene tantas cosas que arreglar, pero no son los cultos que nos van, hermanos, a ser aceptos delante del Señor. No son las ofrendas, aunque hay que darlas, toda vez esté en ese marco. Damos una vez en ese marco que llena todos los requisitos. No son, hermanos, las lágrimas, no son rodillas que están, hermanos, ahí postradas cuando no hay obediencia. Todo eso, rodillas dobladas, asuntos con asistencia a asuntos. Usted puede estar sirviéndole al Señor. Usted puede ser un predicador, puede ser usted un diácono, pero usted o yo, uno que está predicando, lo que sea, pero si estamos en desobediencia, esto que estoy haciendo yo, esto que está haciendo el otro, hermanos, es un sacrificio que no tiene sentido para Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No tiene sentido para Dios. No tiene sentido. Usted sabe que usted tiene que dejar esos amigos. Usted tiene que dejar, usted sabe que usted o yo tenemos que concentrarnos en los asuntos que no son de la tierra, sino del cielo. Usted sabe que nuestras prioridades, usted lo sabe muy bien, porque el Señor lo dijo: busquen primero el reino de los cielos. Pero ¿qué hacemos? Venimos con el sacrificio de Saúl. Aquí está mi alabanza. Mire, hermano, tremendo. Hay cantantes cristianos, y yo digo, es decir, no es que sea prejuicioso, pero yo digo, ¿será verdad eso que está cantando ese? ¿Será verdad? Y hay veces que, hermanos, hasta exageramos. Yo digo, y gente que tiene gran aceptación en lo que es el campo de la vida de la iglesia. Y yo digo, ¿por qué lo hará esa persona? ¿De qué manera lo hace ese? ¿Por qué? ¿De qué manera está cantando? ¿Es cierto eso que está expresando? ¿Es cierto eso que está dando? ¿No será un sacrificio que ya no tiene significado para Dios? Porque puede tener pico de oro para predicar, puede tener pico, hermanos, pico de jilguero para cantar, pero si estamos en desobediencia, todo eso son sacrificios que no valen delante de la presencia del Señor. Así es como tenemos que ver la vida espiritual. ¿Cómo insiste este hermano para que yo me vaya de esta iglesia? Dice aquel. Es que hay que predicar la palabra. Y aquí estamos tratando de hacer eso. Entonces fíjese, vea usted el mensaje que recibe el tal Saúl. Vea, Saúl pensó que Dios se vende, hermanos, por algunas adoraciones. Saúl todavía no había conocido a Dios. Saúl no había comprendido quién era Dios. Hay personas que fallamos porque no sabemos quién es Dios. Hay personas que hacemos tantas cosas incorrectas porque no hemos conocido todavía a Dios. De veras, hacemos tantas cosas incorrectas porque no hemos conocido todavía a Dios. Y venimos, como el caso de Saúl. Aquí, mira, yo no creo que no le guste a tu Dios, le dice. Estas vacas, voy a hacer un gran sacrificio. Y va a haber un mantecal y va a haber una hogarata tremenda. Y es posible, sin duda, dijo Saúl a Samuel, que
esto va a ser notorio, no importa lo notorio que sea. Damos una vez. No importa lo que pretendas, Saúl, no importa tus pretensiones. Una cosa te digo, eso es lo que dice el versículo número 12. Damos un amén, iglesia. Eso es lo que le dice el versículo número 22. Le dice el profeta Samuel, le dijo: ¿se complace Jehová delante de los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a la palabra? Y le dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dicho de otra manera, no pudiste comprar a Dios con tus diezmos, con tus ofrendas, con tus supuestos servicios. No te lo recibió Dios. Eso sería exactamente. ¿Por qué no te lo recibe Dios? Por una vida de constante desobediencia. La vida del creyente debe de ser como la luz de la aurora. La vida del creyente todos los días debemos ir mejorando. No es que uno desde que entra ya le salieron las alas. Es el proceso de la santificación. Yo tengo que haber sido mejor hoy que hace un año. Yo tengo que haber cambiado. Yo tengo que haber sido mejor. Usted tiene que no podemos quedarnos así, pues vea. O sea, siempre con el atuendo, con la marca que parece bueno, pero el problema es que de nada sirve. Hastiado estoy de cebos gordos, de animales gordos. Hastiado estoy. Damos un amén, iglesia. Hastiado estoy, dijo el Señor, de eso. A mí no me agrada eso. Eso ya no me agrada porque ya perdió el significado. A mí lo que me agrada es que mi pueblo sea obediente. Eso es el mejor sacrificio. Por eso decíamos a manera de tema, la obediencia es mejor que los sacrificios. Eso es mejor. Fíjese que lea conmigo el Salmo, vamos a ver el Salmo 51. En el Salmo 51 vamos a ver en el versículo número 16, mire qué importante, en el versículo número 16, dice, le voy a leer del 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Él no quiere sacrificio que él le daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Jehová son el corazón, verso 17. ¿Lo tiene, hermano? Los sacrificios de Jehová, es decir, los cultos a los cuales yo asisto, que Dios me los toma en cuenta. El que tenga oídos, oiga. Amén. Los sacrificios de Dios son el espíritu que quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciará, oh Dios. Eso es ese es el mejor sacrificio. Dicho de otra manera, cuando Dios le manda a uno, en este caso, le manda que luche con su ayuda para tener un espíritu quebrantado. Eso es una orden, eso es una palabra. Y ese es un asunto que, hermanos, que Dios, váyase al libro de Miqueas. En el libro de Miqueas, vamos en el versículo número 6. Leámoslo todo. ¿Con qué me presentaré
con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo. Hace una pregunta, Miqueas. Me presentaré ante él con holocaustos, con becerro de un año. Ajá. Y luego, ¿qué dice el verso 7? Ayúdeme. Se alegrará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, al fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿A dónde se lo ha declarado? En la palabra. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar y misericordia y humillarte delante del Señor. No son cebos, no son toros. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es obediencia. ¿Cuánta gente dentro de las iglesias no saben qué significa evangelio? Es triste decir eso. Y es de valor que hayan personas que están al frente que digan eso. Porque la mayoría de personas no quiere espantar el rebaño. No quiere como decir, bueno, entonces ya no vengo. Entonces no tiene sentido. Entonces, ¿para qué? Porque esto que estamos escuchando, esto nos ubica que es una cosa externa y que es algo interno. ¿Qué es lo que recibe el Señor? En este caso es importante lo que estamos viendo. Por ejemplo, lo que quiere el Señor no son asuntos externos. Lo que quiere el Señor es obediencia. Cuando nosotros obedezcamos, por ejemplo, yo voy avanzando. Los otros días fuimos a acompañar a los hermanos que se casaron, los jóvenes que están acá. Ellos han estado escuchando la palabra y luego, bueno, entraron y arreglaron su vida conyugal. ¿Qué significa eso? Había que preguntarles a ellos por qué lo hicieron. Probablemente lo leyeron en la palabra y algo se sabía, que ellos no se perdieron ni un tema de los estudios de matrimonio. Y vienen, ¿y qué significa eso? Lo que significa es obediencia. ¿Y cuánta gente aquí anda como Juan por su casa y como que, hermanos, Dios es alcahuete? ¿Cuánta gente estamos haciendo lo que nos parece a nosotros y dejamos de obedecer a la palabra? ¿Cuánto usted y yo debemos de hacer una lista de qué es lo que estamos haciendo incorrecto o en desobediencia y corregirlo? Ya le voy a decir, con lo cual vamos finalizando, ya le voy a decir por qué hay que mejor ser obediente. ¿Por qué es mejor ser obediente? Dice el libro de Miqueas: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Es decir, luego que te ha dicho qué es lo que hay que hacer, ahora ¿qué pide de ti? Que le obedezcas. Que le obedezcas, eso es lo que te pide. Que seas obediente. Eso es otra cosa, es otro nivel. Ahora, también creo que la hermana, usted, ¿verdad? También la llevamos, la casamos, ¿verdad? O sea, ella arregló su vida, o sea, obediencia. Pero ahora no solo es eso. Si yo preguntara aquí, ¿cuántos están en fornicación? No levante la mano porque mejor no.
Ahora la gran pregunta es: ¿cuánto tiempo usted ha escuchado esta palabra que a los tales tienen problemas? Y usted mire, como que nada, se hace el tonto. Lo que hace es ver al otro o a la otra. ¿Y qué cree usted? ¿Y qué piensa usted, manito? ¿Que con Dios se puede jugar? ¿Ah? No se puede. Aquí tenemos que estar, hermanos, sabedores que Dios dice su palabra: al que mucho le ha dado, mucho le debe de pedir, y que no tendrá por inocente al culpable. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Ese es el Dios que yo tengo y no sé cuál es el suyo. Pero es bueno que oigamos esto. ¿Por qué? Porque se nos quitan las telarañas de los oídos, si es que tienen telarañas, por no decir el cerume. Hermanos, se nos quita y decimos: ¿y entonces en qué estoy? ¿Cuántos años tengo de estar haciendo sacrificios que no agradan a Dios? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cuántos años tengo de congregarme y sigo en desobediencia? Eso es quitarle las telarañas, para que entendas que este asunto no es religión. ¿Qué espera Jehová? Tremendo, hermanos, lo que dice Miqueas. ¿Qué espera Jehová? Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Verso 8 del 6 de Miqueas. ¿Y qué pide Jehová de ti? Punto. Solamente hacer justicia y amar, misericordia y humillarte ante Dios. No quiere. ¿Para qué sirven, diría el Señor? ¿Para qué sirven cultos que se le llame de avivamiento? ¿Para qué sirven cultos? Usted ve que ahora a eso se le llama avivamiento. Hay iglesias que es un tropelaje, hermanos, de emociones y brincos y alaridos y un montón de declaraciones y de decretaciones. ¿De qué sirve, diría el Señor, en este caso nuestro, esos tales cultos? ¿De qué sirven esos cultos? No, eso no me agradan a mí. Porque es tan delicado la vida en el Señor. Por eso es que en lo que es el área de la música, los músicos tienen que andar con pie de plomo, tienen que tener mucho cuidado. ¿En qué sentido, hermano? En el sentido de cuál es su música, cuáles son las letras, cuáles son sus géneros, su ritmo. Porque se va a sentir bien y la carne y las emociones. Pero diría el Señor: no me sirve esa tal música, no me sirve esa tal predicación, no me sirve ese tal servicio. Hastiado estoy. Más bien, yo me agrado de que se me obedezca. Ese es el mejor sacrificio. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un amén, iglesia. Ese es el mejor sacrificio. Ahora yo voy concluyendo. Yo creo que ya agarró lo que iba a agarrar. Ya más, ya no lo va a percibir. Pero estamos claros, ¿verdad? Que ahora ya no es el sacrificio de vaca, sino ya nosotros venimos ya con la ofrendita. Hoy voy a dar mi ofrenda. Está bien, Dios se la recibe con gozo toda vez sea obediente. Toda vez su diezmo, toda vez lo haga con el corazón, pero no lo haga como para decir: bueno, está bien que venga el culto, no necesariamente tiene que estar aquí tarde y mañana,
Pero toda vez eso tenga todavía significado, eso es el sacrificio que agrada a Dios. La desobediencia, hermanos, fíjese, tiene dificultades, y esto es lo que me permite cerrar la palabra. La desobediencia, tenga calma todavía. La desobediencia tiene dificultades. Primeramente la obediencia. Vamos al capítulo número 30 de Deuteronomio. En el capítulo número 30, verso 1, sucederá, mire, aquí ya usted le puede poner resultados de la obediencia. Y había que hacernos la pregunta, ¿por qué hay hermanos que, Dios mío, por un lado tienen 20 años de estar en una iglesia y en lugar de mejorar, van para atrás? O sea, su carácter, es decir, hay que hacernos preguntas. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se entiende? Hay personas que no van como la luz de la aurora. O hay personas que tienen grandes problemas en sus matrimonios y todo tiene una razón. Hay problemas, hay gente que tiene grandes problemas con sus hijos. Hay que ver las razones. Hay personas que tienen gran problemas en lo económico. Hay que ver las razones. Por ejemplo, aquí dice, si obedecieres, dice el versículo número 1, sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas bendiciones y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieses en medio de todas las naciones a donde hubiese yo arrojado, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a la voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, verso 3, hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuviesen en la parte más lejana que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, en fin, de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre los enemigos, y tú volverás a oír la voz de Jehová, y pondrá por obra todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. Damos un amén, iglesia. Versículo 9, el que tenga oídos oiga. ¿Cuál es la condición para que, verso 9, para que Dios, y desde el 1, abundará todo lo que esté en tus manos, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios
para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y tu alma, etcétera, etcétera. Los resultados de ser obediente. Cuando uno es obediente, en lugar de andar haciendo alardes, andar rasgando sus vestiduras, como a veces sucede con muchos de nosotros, mire, yo soy más espiritual que aquel. En lugar de andar promoviéndose uno mismo, y uno se centra en la obediencia, ¿verdad? Ahí vienen las bendiciones. Ahí vamos a tener siempre lo que necesitamos. Ahí vamos a salir adelante con esto, vamos a salir adelante con aquello otro. Pero cuando, por ejemplo, en el versículo número 15 del 28 de Deuteronomio, mire, el versículo 15, léalo conmigo. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldito en la canasta y en la artesana de amasar, maldito el fruto de tu vientre, y sucesivamente. Resultados de la desobediencia. Amén. Tremendo. Esa es la palabra de Dios. ¿Qué le sucedió a Saúl? ¿Ganó Saúl o perdió? La gran pregunta es, ¿ganó o perdió? Perdió. ¿Pero qué perdió Saúl? Todo. Saúl perdió. Dios en su misericordia le había tomado la palabra a los israelitas para ponerlo al frente, aunque no era el hombre que Dios quería, pero como Dios les tomó la palabra, está bien, este grandote quieren ustedes, wow, tómenlo. Ya se lo había dicho el Señor. Acuérdense que si ustedes quieren reyes, el rey les va a quitar sus hijos y sucesivamente, y les va a poner impuestos, pero eso es lo que quieren ustedes. Aquí les tomo la palabra. Un gran rey de todo Israel, 12 tribus. Pero desde ese momento, el mismo profeta, hermanos, que lo había ungido, le dijo: roto es tu reino. Perdió el reino. Perdió la posición gloriosa que Dios le había dado. Perdió, hermanos, su familia en la guerra. Perdió a Jonatán. Allá lo mataron los filisteos. Dios no lo había levantado para que lo mataran los filisteos y le quitaran la cabeza, para que fuera un líder que brillara. La desobediencia es trágica y eso se sigue repitiendo hoy. La obediencia es una bendición. Le dejo un reto: haga una lista en su casa, sea objetivo, haga una lista en qué está desobedeciendo a Dios, y se va a dar cuenta que ahí va a encontrar la respuesta de todos los problemones que no le haya salida. Se va a dar cuenta a veces de que esta es la razón porque ni dormir puedo. Esta es la razón porque pues sí, un montón de males y qué será. Y ahí va a encontrar la razón. Aquí estoy desobedeciendo. Aquí estoy también desobedeciendo. Aquí estoy lejos de obedecer. Entonces, ese es lo que le recomiendo. Haga números, haga una listita y empiece a pedirle a Dios: Señor, yo quiero mejor ser obediente, porque en la obediencia es donde está la bendición. Vamos a cerrar.